poquito tiempo para hablar un pequeño tema que traigo aquí. Y el tema es obediencia y sujeción. Yo creo que no hay felicidad más grande para un pastor que las ovejas que están dentro del redil. Digan conmigo, las que están dentro del redil, pues le obedezcan. Y esto no depende realmente del pastor, y muchas veces no depende ni de Dios, hermano, depende de nosotros. Si aprendemos a escuchar la voz de Dios, ¿qué dicen? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero dice el Señor, y yo las conozco. Hay un versículo en el libro de Hebreos, el capítulo 13 y el verso 17, que dice de la siguiente manera: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Como voy a ser breve, quisiera primero decir que ellos realmente no van a dar cuenta por nosotros, por nuestras actitudes personales, de nosotros. Dice, como quienes han de dar cuenta. Lo que se ve allí es el gran amor que un hombre de Dios, una mujer de Dios, una familia de Dios puede tener para la gente que Dios ha puesto a su cuidado. Nosotros como ovejas, hermanos, levanten la mano los que nos consideramos ovejas. Es que hasta el día de hoy hayamos cometido tantos planchones, hermanos, no significa que no vamos en proceso de que, ¿verdad?, de ser ovejas, porque estamos dejándonos enseñar. Entonces, nosotros como ovejas debemos de procurar que ellos cumplan este deber con alegría y no con lágrimas. Es lamentable decirlo hoy en día del pastor, pero habemos muchas ovejas, hermano, que ya pasamos de aquella etapa donde muchas veces estábamos heridos. El pastor vino, nos vendó, nos enseñó, nos llevó al mesón y nos curamos, pero ellos siguen llorando por nosotros. Eso significa de que nosotros no traemos paz y tranquilidad a la vida de los pastores, que muchas veces en vez de ser una solución, pues somos un problema. Por eso ellos no tienen el deber de pastorearnos. Sí, yo digo, debemos de procurar ayudarlos a ellos a que ellos cumplan el trabajo con alegría, que lo hagan con gozo, que lo hagan con satisfacción, que ellos lo hagan sintiendo
que tienen, hermanos, una oveja a la que están pastoreando, que ya dejó las costumbres de saltarse la cerca y que se dispuso realmente a reconocer que tiene un pastor. Dice, y habrá un rebaño y habrá un pastor. ¿Y qué dice? Y habrá un rebaño. Dos principios importantes es el tema. Dos principios indispensables sobre el rol de cada oveja. Diga conmigo, de cada oveja. Y el primero es este rol. Estoy hablando con las personas que están, que somos ovejas, que estamos dentro de un redil. El primero es obediencia. Obediencia, diga conmigo, obediencia. La obediencia tiene que ver con estar convencidos de que la persona que nos dirige está por encima de nosotros. Voy a repetir, la obediencia tiene que ver de que la ovejita ya puede ser café, ploma, negra, roja, pero que tiene que tener algo en su vida, y eso tiene que ser de que esté convencido, de que la persona que nos dirige, que nos lleva, que nos enseña, esa persona que es el tutor, está por encima de nosotros, no menospreciándonos. Yo digo, está por encima de nosotros, estoy hablando de principio de autoridad. Nosotros tenemos que saber que tenemos una autoridad. ¿Cuántos alaban a Dios? La obediencia es un requisito indispensable en todas las ovejas. Y fíjense, cuando nosotros estamos convencidos que alguien nos dirige, entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos una autoridad, que tenemos una cobertura sobre nosotros, nuestra vida cambia. Número uno, ya no agarramos viajes sin contar con nuestra autoridad, en que sea una llamadita, le echamos a nuestros pastores, por lo menos para avisarlos, por lo menos para que se den cuenta, porque a veces padecemos de ese mal, que no nos gusta que nos manden, no nos gusta que se nos diga, así vas a hacer esto, y todos padecemos de ese mal, hermanos. Fíjese, por mucho que una persona haya alcanzado ¿cómo se llama? Cancheo. Usted puede ser hombre de altar, se pueden mover los 5 ministerios en su vida, usted puede ser una persona sobresaliente, puede ser una persona que Dios la use, puede levantar a los muertos, etcétera. Pero, diga conmigo, el principio de la obediencia no tiene que faltar. No tiene que faltar. Por mucho que haya crecido,
Tenemos que tener el principio de la obediencia en nuestra vida. Y creo que la obediencia, hermanos, lo lleva a uno a otros niveles. A veces el orgullo que hay en uno no quisiera que le dijeran nada, ni que le marcaran horarios, ni que lo convocaran a nada. Esa es la naturaleza adámica. Pero Dios, como los pastores, no pueden trabajar con una persona desobediente. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Entonces, yo voy a terminar con esto. ¿Entendamos o no? Hermanos, entendamos o no, debemos de ser obedientes a nuestras autoridades. Por mucho que hayamos crecido, siempre nos vamos a deber a la gente que Dios usó para que nos formara. Siempre vamos a tener, si somos ovejas, respeto para nuestros pastores. Siempre vamos a tener, amados hermanos, que tenerlos en mucha honra. Cuando somos ovejas, diga conmigo, cuando somos ovejas. Y tenemos que tener admiración por nuestras autoridades. La palabra sujeción es una palabra eipo en griego, que significa rendirse o someterse. Diga conmigo, rendirse o someterse. ¿Sabe a quién nosotros debemos de tenerle miedo de rendirnos? Y no hay que rendirnos nunca ante él, ante el diablo, porque el diablo no tiene compasión. Pero un pastor siempre tiene y tendrá compasión de sus ovejas. Hay un himno que dice, eran 100 ovejas, ¿se acuerdan, hermano? Pero las 99 las dejó en el lugar donde pasan las ovejas y se fue por esa una que se había perdido. Porque eso es el corazón de un pastor. Entonces, solo resta de entender este principio: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos hacen un trabajo, ellos velan por nuestras almas, porque ellos están pendientes. El pastor conoce el estado de su rebaño, de la oveja que tiene a su cargo. Cosa que muchos de nosotros, pues, nos importa poco en muchas áreas, en mucha gente. La situación, amados hermanos, cualquiera puede fallar, menos el pastor, hermanos. Porque el pastor está pendiente. Y es triste cuando una ovejita se rebela contra la autoridad, que porque ya Dios lo usó, ya quiere decirle al pastor que haga, y ya quiere que el pastor esté bajo su autoridad más bien, y ya no quiere escuchar. Y me gustó la bañada que nos pegó el pastor aquel día, pastor. A mí me gustó.
Y aunque no le guste, pero a mí me gustó, ¿verdad? Porque esas son las cosas que lo forman, ¿verdad? Las cosas que en el momento le bajan los gases a uno, hermano. Y muchas veces parece que el Espíritu Santo se corrió de la vida de la persona, pero esas son las cosas que lo forman, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios? Tenemos que tener obediencia y autoridad. Tenemos que tener obediencia, perdón, y sujeción a nuestras autoridades. Eso es como cuando, ¿cómo podemos decir nosotros que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro hermano? ¿Cómo podemos decir nosotros que obedecemos a Dios si no obedecemos al pastor? No obedecemos a los pastores. Yo creo que tenemos que comenzar obedeciendo aquí en la tierra, hermanos, para que nos sea tomado en cuenta en el cielo. Hasta aquí mi participación. Bendigo la vida de los pastores y de toda persona que acata el consejo de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.